Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a El Rincón del Español. En esta ocasión les traigo a un profesor de idiomas. La charla va a estar muy interesante, pero voy a dejar que él mismo se presente y quédense hasta el final por si les interesa conocer más acerca de su trabajo. Y sin más preámbulos, vamos a empezar. Hola Bernie, ¿cómo estás? Hola, Ibe, ¿qué tal? Pues me presento, soy Bernard, soy profesor de idiomas desde hace 16 años, ya van a ser 17. Soy profesor de español, de francés y de inglés. Ah, mira nada Y más, cuántos idiomas, ¿eh? sí, he trabajado en diferentes contextos, he trabajado en colegios, he trabajado en la Alianza Francesa, he trabajado en plataformas, pero ahora trabajo como profesor independiente. Qué interesante. Y aparte de estas 3 lenguas que tú enseñas, ¿hablas otros idiomas? Y si no, ¿te gustaría aprender más? Cuéntanos un poco sobre eso. Em, Pues enseño francés, inglés y español. Para comenzar, pues aprendí español y francés, digamos, al mismo tiempo, porque hablaba español con mi mamá, que es de Colombia, y hablaba francés con mi papá, que es de Haití. Entonces, esas dos Interesante. las aprendí desde pequeño. Inglés lo empecé a aprender cuando tenía 11 años en el colegio y luego para los otros idiomas, alemán, tengo un nivel B1, pero bueno, digamos B1 oxidado, por así decirlo, porque viví 6 meses en Viena, entonces ahí aprendí Okey. con clases tradicionales en un instituto. Ahora voy a empezar a aprender holandés porque pues mi novia es de Holanda y ahorita estoy viviendo en Bruselas. Entonces Ah, qué aquí bueno. también se habla flamenco, que es similar al holandés. Entonces voy a aprender holandés. Puedo entender y hablar un poquito de portugués y también estudié un poquito de italiano en el colegio, pero eso sí está muy, muy oxidado. Bueno, entonces se puede decir que te gustan las lenguas en general, porque aparte de las 3 que enseñas, pues has tenido como contacto con otros idiomas. Así que bueno, yo digo que se podría decir que sí, ¿no? Que tienes como un interés más allá de estos 3 idiomas, pero aparte me parece muy bueno porque así esto te ayuda cuando tú das clases, poder hacer diferentes comparaciones con tus estudiantes, con otras lenguas. Por ejemplo, el portugués es muy parecido al español, pero justo eso lo hace bastante confuso a veces, porque ¿cómo distingues entre un idioma y otro? El italiano lo mismo. Entonces, inclusive el propio francés, ¿no? Que también es una lengua romance. Entonces, me parece, por lo menos a mí, muy valioso, ¿no? Que alguien pues tenga, aunque sea noción básica de otros idiomas, y creo que sería interesante que nos comentaras cómo decidiste ser profesor, porque no solo enseñas un idioma, sino 3, y creo que sería bastante interesante que nos compartieras un poco qué te motivó a tomar, pues, ese camino de ser profesor. Bueno, el camino de ser profesor, creo que muchas veces uno no lo decide uno mismo. Muchas veces como que cae en tus manos y dices, bueno, ok, voy a empezar a dar clases. Pero yo estudié administración, algo que no tiene nada que ver, y nunca ejercí administración. Em, pero empecé a dar clases porque tengo una amiga que hace, sí, 16 años, casi 17, me pidió que la reemplazara para dar clases particulares a un estudiante. Yo dije, bueno, está bien, porque ese estudiante iba al mismo colegio que yo iba cuando yo era pequeño. Y yo dije, bueno, yo conozco el programa, entonces necesitaba clases de francés como de apoyo y yo dije, bueno, está bien. Y a partir de ahí, pues otras personas me empezaron a llamar, a contactar y empecé a dar más y más clases. Y de repente
tuve una entrevista en el colegio donde yo estudié y ahí empecé a dar clases oficialmente en una institución, digamos, más oficial, clases de inglés a niños pequeños a partir de 6 y 7 y hasta más o menos 13, 14 años, entonces niños de primaria y de secundaria. Ujú. Pero creo que mucho antes de eso, siempre pienso en una profesora que tuve de inglés cuando yo era pequeño y creo que fue la primera que puso su primera semilla en mí para ser profesor, porque en ese momento yo no pensé, quiero ser profesor. Claro. No, no pensé eso, pero pensé qué bonito es aprender con esta profesora y qué lindo es transmitir esa energía. em, qué bien me siento aprendiendo esto que ni sabía que quería aprender y realmente ella hizo que yo me enamorara con el inglés de una manera y después de eso, pues me enamorara con mucho más idiomas, pero creo que esa fue como la semilla y eso fue cuando tenía más o menos como 11 años y ya como que cuando ya realmente comencé a dar clases sí fue cuando tenía 21, 22 años y Ah, ahí ya súper. empecé a trabajar dando clases realmente. Lo que comentas me parece muy importante porque demuestra cómo el papel de los profesores muchas veces va más allá de enseñar la materia. En este caso, esta profesora sirvió como una motivación para ti porque posiblemente pues también era una persona más empática, enseñaba de una manera que te enganchaba, no simplemente se ponía enfrente de los alumnos a gritarles que son tontos, que son no sé qué. Lamentablemente también existen bastantes de esos profesores y creo que justamente eso nos permite a nosotros abrirnos a más horizontes. Por ejemplo, yo tuve una profesora de latín. Tuve en realidad 2 profesoras de latín, pero la primera, de verdad, era una profesora que no te motivaba en lo más mínimo, nadie entendía sus explicaciones, parecía como ella misma no se estaba enterando mucho de lo que estaba enseñando, siempre dudaba en sus respuestas, absolutamente todo lo buscaba, lo verificaba. Entonces, al final, siento que las personas realmente no aprendieron y uno se quedó con esta impresión de qué complicado es el latín. Luego tuvimos otra profesora que fue todo lo opuesto, pero claro, lamentablemente ya estaba ese hueco inicial y siento que pues no se pudo reparar esto, ¿no? Como que tenías que empezar desde cero, pero a la vez había un programa que seguir en la universidad, entonces ya sabes, no era culpa ya de la siguiente profesora, pero por eso creo que cuando desde un inicio uno empieza a estudiar con el profesor correcto, pues eso va a contribuir mucho a largo plazo. En tu caso, hasta te convertiste en profesor de inglés. Así que muy bien por esa profesora. Y me gustaría preguntarte, ya que este canal obviamente trata de aprendizaje de español y uno de los idiomas que tú enseñas es justamente el español, ¿cuáles son los mayores desafíos que has detectado que experimentan los que aprenden español y qué consejos tú le darías a los estudiantes de español para poder mejorar, enfrentar mejor pues estos desafíos? Bueno, cuando hablamos de dificultad, yo siempre digo que es una cuestión de perspectiva, porque creo que un estudiante francés le va a costar mucho la pronunciación de la R, de nuestra R en español, Claro. y va a tener que practicar mucho para poder llegar a hacer esa R que viene de la lengua. Y creo que ese es un desafío muy evidente que tiene un francoparlante. Y también los que hablan inglés, porque la R en inglés es sumamente diferente. Exactamente. Entonces, para los que hablan inglés y quieren aprender español también, la R es algo que se trabaja mucho y es uno de los primeros obstáculos que vas a superar. Una vez que superan la R, ya la confianza que toma el estudiante es increíble porque dicen, ok, ya puedo decir este sonido que me parecía imposible.
Claro, es Entonces, que todos los verbos terminan en R, entonces parece ser que es importante dominar ese sonido, ¿no? claro, claro, entonces creo que ese es un paso grande que puede dar un estudiante cuando ya supera la R. Y creo que ya a partir de ahí, creo que son barreras que tienes cuando aprendes en cualquier idioma. Em, Muchas veces para los estudiantes de habla inglesa, les cuesta sobre todo las conjugaciones. Las conjugaciones porque en inglés, para una persona que habla español, no sé si es lo mismo para ti, eh, para una persona de habla inglesa, una conjugación de un verbo que va a ser presente, que va a ser pasado, que va a ser pretérito, futuro, subjuntivo, todo eso, y que cambia a cada conjugación y que puede ser irregular. Y entonces todo se vuelve como más complicado, porque sí tengo estudiantes que quieren ver el idioma siempre con una perspectiva muy académica y lo quieren con una estructura muy académica. Y muchas veces yo le digo, no es mi forma de enseñar, yo te lo puedo enseñar de esa manera, pero mi forma de enseñar no es así. De todas formas, sí te puedo hacer de aprender o ayudar a aprender estos verbos para que tú puedas dominarlos, pero la forma en la que yo enseño por contexto, por inmersión, para que tú te sientas más natural hablando, que sientas que es un proceso más suave, no nos vamos a poner a aprender listas de verbos. Claro, lo que pasa es que el inglés, una cosa buena, por así decir, lo que tiene, es que la gramática es muy simplificada, no hay géneros, por ejemplo, los verbos se conjugan en presente casi que igual, luego el pasado son solo como tres tipos de conjugaciones que son idénticas para todas las personas, entonces es como ellos tienen como esta ventaja que evidentemente no la tiene el español y sí que es verdad que a veces pues eso puede ser como un desafío y también pues existen idiomas que tienen como por ejemplo tres verbos, solo presente, pasado y futuro, pero no tienen como subpasados, subfuturos, es como muy simplificado y por supuesto que eso es un problema. Yo una cosa que he notado en el español es que muchas veces las personas al venir de lenguas que no son fonéticas, bueno, el español tampoco es una lengua fonética, fonética significa que lees exactamente lo que ves, pero es bastante similar a esto, porque con algunas excepciones bastante claras, normalmente tú lees lo que ves. Cuando tienes una O, la tienes que leer siempre igual. Pero ¿qué es lo que pasa? En muchos idiomas no es así. Entonces la gente modifica estas vocales sin necesidad, complican el idioma en realidad, pero se les hace más fácil porque al venir de idiomas que no todo se lee como se ve, para ellos es natural hacer eso. De hecho, aquí en Bulgaria también lo solemos hacer, ¿sabes? Como que no pronunciamos claras las vocales, luego muchas veces la pronunciamos como U, la A la pronunciamos bien cerrada, pero en realidad yo creo que esa es una ventaja del español. Justamente porque es bastante claro cómo se lee todo. Yo estudié un tiempo francés y aunque sí hay reglas, es mucho más difícil porque tú escribes una palabra muy larga para pronunciar dos sonidos. A veces es nasal, a veces no es nasal. Es como mucho más complicado. Con el inglés, por ejemplo, también batallé bastante. No sé si hay reglas como claras, pero a mí nunca me fueron explicadas, entonces yo pronunciaba muchas palabras mal, pero siento que justo esa es la ventaja del español, cómo pronunciar las palabras queda bastante claro y no hay tantos sonidos. Realmente la gente se asusta a veces, pero si te pones a analizar, hay pocos sonidos, no son tantos. Y no hay necesidad, por ejemplo, en inglés muchas veces tú escribes, por ejemplo, o, pero lo lees como un diptongo. Pues en español no es así. Si fuera un diptongo, se escribiría así. Entonces creo que esto es algo que la gente complica sin necesidad y pues es interesante lo que comentas sobre la R, porque a mí también me pasó en un inicio.
yo no podía entender cómo es eso del sonido vibrante, la doble R, como que todo lo pronunciaba de la misma manera y no es lo mismo pero que perro, pero claro, en mi cabeza no podía distinguirlo, no podía hacer el sonido, así que al parecer sí es algo que también causa como muchos problemas. Lo que pasa es que yo me di cuenta de eso mucho tiempo después, porque en un inicio, pues, entiendo que también los profesores no quieren como desmotivarte y si se ponen a corregirte demasiado, puede ser también un poco como te desmotiva, ¿no? Al final se requiere de un tiempo para aprender bien todos los sonidos, pero sí puedo decir que a mí en lo personal me pasó y también el subjuntivo, no sé lo que tú opines con respecto a eso, pero para mí en su momento fue difícil aprenderlo y también he visto que personas de diferentes nacionalidades como que sufren bastante. Por ejemplo, en portugués existe el subjuntivo, entonces para ellos no es muy difícil, pero también hay una trampa, no se utiliza exactamente igual. A veces donde en español es ser, en portugués es estar. No sé tú qué opinas, ¿has tenido como estos problemas con los estudiantes? Con el subjuntivo específicamente, Sí, creo que el subjuntivo sí depende, existe en el idioma del estudiante. Si existe en el idioma del estudiante, tiene sentido para él. Si no existe, muy difícilmente va a entender. ¿tú crees que para los que hablan inglés es difícil el subjuntivo? Sí, sí. Creo que si entienden que una frase está en presente, van a utilizar el presente del indicativo y van a decir, ok, ya, eso funciona. Pero si tú le dices, en este caso, tienes que utilizar el subjuntivo porque es una situación que no es segura, puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, para ellos, tal vez no tiene mucho sentido. Entonces, tenemos que nosotros como profesores decirles que el sentido sí cambia y hacerles entender que si yo digo el verbo de esta manera, estoy diciendo tal cosa. Entonces creo que muchas veces nosotros tenemos que ser como guías para decirles, Claro. en este caso tiene sentido lo que estás diciendo, pero si tú quieres decir este mensaje, hay que cambiar al subjuntivo. Entonces, eso creo que es una parte a la que uno como profesor le tiene que dedicar tiempo si uno va a dar clases sobre el subjuntivo específicamente, pero una de las cosas que quería comentarte con este tipo de tecnicismos que utilizamos como profesores, subjuntivo, que si diptongo, esdrújula, todo eso, muchas veces se pierde, porque tengo estudiantes que, por ejemplo, quieren aprender español, pero en su propia lengua no saben nada de predicado, no Claro. saben nada de verbo, no saben nada de adverbio. Si yo les digo, mira, tienes que utilizar el subjuntivo, y me van a decir, ¿qué? ¿Qué es subjuntivo? Bueno, lo que tienes que hacer es utilizar este pronombre. ¿Qué? ¿Qué es eso? Entonces, creo que muchas veces creo que tenemos que, como profesores, olvidar ese tecnicismo y dar ejemplos que sean útiles y decirles que en esta situación se utiliza esta fórmula. Y después, más adelante, puedes decir, ¿te acuerdas eso que hablamos que se construye de esta manera? Eso se llama subjuntivo. Entonces Es creo que muy aprendiéndolo al revés y dándole sentido, en vez de darle un nombre técnico, creo que es una forma más fácil de explicar para que cualquier persona la entienda y no solo personas que entienden muy bien los nombres técnicos de cada palabra en su propio idioma, que muchas veces no los conocen. Creo que es muy importante lo que mencionas porque tú hablas justo de no de decirles el qué, sino el por qué. Y creo que ahí es justamente
el asunto, que muchas veces las personas, tú les dices que existe subjuntivo, les explicas cómo se conjuga, pero no terminan de entender, pero ¿qué es esto? ¿Qué significa? Yo no entiendo cuál es la diferencia entre usar el indicativo o el subjuntivo. Y justo lo que tú comentas es explicarles esa diferencia de sentido que ellos no pueden entender porque recién están empezando a estudiar español, en su lengua materna pues no existe el subjuntivo, entonces es muy importante nosotros como profesores enfocarnos en el sentido de las cosas y justamente, por ejemplo, este era uno de los problemas, como te comentaba yo en mis clases de latín, porque el latín tiene algo llamado casos, que el español y las demás lenguas románicas, con pocas excepciones, no tienen. Y en mi lengua materna tampoco existe. Entonces yo recuerdo que cuando estaba en las clases estudiaba un montón de cosas en relación a eso, tecnicismos, pero nadie me explicó realmente para qué sirve. Y yo tenía justo ese problema, ¿no? No entendía el por qué, cuál es el sentido de esto. Sentía como si yo estaba memorizando y memorizando, pero realmente me ponían después a traducir una frase, no podía porque yo no entendía, no había lógica para mí. Y creo que eso es muy importante lo que tú mencionas. Es normal que uno como profesor quiera dar los términos y no está mal, pero lo más importante es explicar el por qué, porque si no, ¿cuál es el sentido de que el estudiante se sepa todas las formas de subjuntivos si no puede usar ni una sola, ¿no? Al final, la lengua sirve para comunicarnos y por supuesto también es importante pues mencionar que siempre dependerá del alumno. A mí me pasa un poco el problema al revés de lo que tú comentas, porque muchas veces, por ejemplo, cuando estudio idiomas, estudio justo con personas que tienen el perfil de estos estudiantes que mencionas, yo teniendo el perfil opuesto. Para mí es más fácil cuando me explican las cosas con tecnicismos, con otras cosas, pero por eso también creo que es importante que uno también evalúe si de pronto necesita clases particulares, porque otra cosa que he notado es que a veces ciertos estudiantes simplemente son muy diferentes del grupo y entonces no es culpa del profesor, sino que simplemente ellos son estudiantes que son diferentes de todos los demás. A mí me ha pasado estar en grupos así donde yo sentía que se repetía más de lo mismo y yo necesitaba ir más rápido, pero los demás necesitaban un ritmo más pausado. Y eso está bien, porque siento que también muchas veces solo se le echa la culpa al profesor, pero también hay que entender que hay diferentes situaciones, diferentes estudiantes y creo que uno como estudiante también tiene que encontrar qué le funciona a él, porque es muy lindo decir que hay un método que va a funcionar para todas las personas del mundo, pero la verdad no es así. Y si tú no te conoces como estudiante, puedes perder un montón de dinero y al final no sentirte satisfecho. Así que yo invito a las personas también a que se autoconozcan en ese aspecto, que sepan lo que es interesante para ellos. Por ejemplo, a mí me gusta la música, pero de pronto a ti en lo más mínimo. Entonces, si no te gusta eso, pero te gustan otros temas, pues díselo al profesor, exprésale cuáles son tus intereses personales para que se pueda personalizar la clase. Y yo creo que siguiendo pues estos consejos, al final no queda más que el éxito y sobre todo también tener paciencia porque habrá cosas que entenderás más fácil, otras que no. Y para finalizar, pues el consejo que yo daría es la práctica, mucha escucha. No es solo memorizarte algo que yo hacía al principio, me sabía todas las reglas del español y luego usaba los tiempos de la manera más incorrecta que te puedas imaginar, justo lo que tú mencionabas, porque no las entendía, ¿me entiendes? No es cuestión de memorizar reglas, ese es un mito muy grande. Tú tienes que entender. Y ya está, es tan solo eso, en mi opinión. Sí, yo creo que hay varias cosas importantes que dices. El estudiante tiene que saber cómo aprende, si es un estudiante visual, si es auditivo. Eso es una pregunta que hago en las primeras clases. ¿Cómo aprendes tú?
yo les doy muchas opciones para que puedan practicar, Ujú. pero si el estudiante sabe y reconoce de qué manera aprende, va a ser hermoso, todo va a ser precioso. Pero si no sabe cómo aprende, digamos que es un desafío más grande que para el profesor, pero igual como profesores casi siempre descubrimos Claro. cuál es la mejor manera. Pero creo que sí, hay muchas maneras de aprender, pero si uno sabe cuál es su propia manera de aprender, esto va a ayudar en cualquier cosa que tú quieras aprender. Bueno, y creo que también ser un poco tolerante, porque a mí, por ejemplo, me ha pasado en múltiples ocasiones que mis compañeros me digan, oye, pero haces preguntas que a nadie le interesan. Nosotros no queremos saber tantos detalles, solamente queremos aprender a hablar el idioma, no nos interesan los tecnicismos. Y para mí, al principio, no te lo voy a negar que fue molesto, pero luego también fue, como te digo yo, entender que al final, si yo voy a hacer un curso grupal y soy la única que quiere profundizar en ciertas cosas, pues bueno, de pronto necesito clases privadas, otro curso, o inclusive a lo mejor estas cosas averiguarlas por otro lado. Al final siento que todas estas cosas son muy importantes porque yo me frustraba mucho al inicio hasta que entendí que no puedo pasarle toda la responsabilidad al profesor, al grupo del curso, como que yo tenía que entender que si estoy en un grupo, digamos, de 5 personas y solo a mí me interesa algo, lógicamente el profesor intentará complacer a la mayoría de personas, prestándome atención a mí también, pero pues la mayoría gana, ¿no? Entonces, para mí eso cambió completamente mi experiencia aprendiendo idiomas, el saber qué preguntas hacer y cuáles a lo mejor no, porque al final, si a nadie más le interesa que a mí, pues yo soy la que tiene que buscar justamente eso que resuena conmigo. Entonces, pues eso no es algo malo, no es culpa, en mi opinión, ni del maestro, ni del profesor, ni del grupo. Es simplemente conocerse bien, porque al final, para mí, hay que disfrutar el aprendizaje de idiomas y lamentablemente siento que muchas personas no lo disfrutan porque lo vinculan con reglas rígidas, con profesores que siempre te van a gritar, que te van a corregir de una manera muy grosera. Y no, no se trata de eso, al final se trata de disfrutar. Así que invito a todas las personas que estén aprendiendo español o cualquier otro idioma que conecten con el disfrute y si no están disfrutando aprender este idioma, preguntarse qué está pasando aquí. ¿Es el método? ¿Soy yo? ¿Es el profesor? ¿Es que realmente no quiero estudiar ese idioma? Creo que esto pues serviría bastante al final. Claro, como estudiante, tu responsabilidad es saber o conocer cuál es tu motivación para tú aprender un idioma, cualquier motivación que tengas, y luego analizar qué es lo que funciona para ti. Porque, por ejemplo, cuando yo estoy dando la primera clase, yo les doy muchísimas herramientas a los estudiantes. Yo les digo, no tienen que hacer todo, pero sí tienen que probar cosas para ver qué funciona. Porque, por ejemplo, si yo te digo, yo digo, a mí me encanta cocinar. Entonces, yo voy a buscar recetas. Digamos, ahorita sería lo ideal buscar recetas en holandés de cualquier plato que yo quiera hacer y buscarlas en YouTube, buscar recetas en holandés para yo poder conectar algo que me encanta con el idioma. Y eso es parte del aprendizaje. Tienes que conectar cosas que te gustan Exacto. con cosas, con el idioma, realmente, porque si a ti te gusta el deporte, pues ya sabes que tienes que empezar a buscar cosas relacionadas con el deporte en español, en francés, en inglés, con el idioma que estés aprendiendo. Y si lo tuyo es la lectura, que sería un excelente hobby para que tú lo combines con tu aprendizaje, Eso. pues simplemente uno de los consejos que les doy a mis estudiantes que están un poquito más avanzados es que lean libros que ya hayan leído en su idioma natal, que los lean otra vez en español, por ejemplo. O si no, buscar para estudiantes muy básicos
es buscar libros para niños en español Ujú. y empezar por ahí, porque son imágenes que conectan con palabras, frases muy sencillas, y a partir de ahí puedes decidir, ok, esto es muy fácil, esto es muy difícil, y vas probando y yo les doy infinidad de herramientas. Escribir diarios, mandarme audios por WhatsApp, tal vez como buscar cosas que le interesen de viajes, si son personas que les interesa viajar, blogs de viaje en español. Entonces, todo lo que puedan conectar con cosas que les gusten son cosas que le van a permitir aprender y enamorarse más del idioma. Qué bueno todo lo que comentas y quisiera agradecerte por esta charla tan amena. Si quisieras compartir cuáles son las redes sociales, donde la gente te puede seguir, igual vamos a poner los enlaces en la descripción. Si quieres, pues decir algo antes de finalizar también. Bueno, gracias a ti por la invitación y de verdad espero que tengas mucho éxito en todos tus proyectos Gracias. y te deseo lo mejor con todos tus estudiantes. Yo creo que algo importante que tienen que recordar los estudiantes es que el compromiso no es con el profesor, el Exacto. compromiso es con ellos mismos. Entonces, si tú prometes que tú quieres aprender español, te lo estás prometiendo a ti mismo. El profesor ya sabe español. Entonces, Eso lo aprendí a la entonces, mala, ¿eh? Lo aprendí a la mala, pero es 100% cierto. Nadie va a aprender el idioma por ti. exactamente. Entonces, el compromiso es de los estudiantes. El profesor, si es un buen profesor, él se va a comprometer a ayudarte, a guiarte, pero mucho trabajo está fuera de la clase. Entonces, esa es una cosa importante que quiero dejarles. Y para mis redes es arroba leprofberni o leprofberni. Y para mi sitio web es lo mismo, www.leprofberni.com, para que vayan a visitar si quieren curiosar un poco. Y otra vez, muchas gracias por la invitación y te deseo una feliz semana. Gracias, Bernie. Hasta luego.